Bien, equipo, entonces, como vemos aquí en pantalla, esta semana vamos a estar trabajando con lo que es el tema de el control interno. Aspectos generales del control interno es el tema que vamos a hablar en la noche de hoy. ¿Qué es control interno? Prácticamente el control interno es el objeto de estudio de prácticamente todas las materias de auditoría, tanto de auditoría financiera, aunque el control interno va más con la auditoría interna, pero también es una parte clave también de los auditores externos o que realizan auditoría financiera. Y control interno no es más que el conjunto de políticas, el conjunto de reglamentos, el conjunto de procedimientos establecidos por la administración o por la gerencia de una entidad, ya sea esta comercial o sin fines de lucro, para cuidar ¿qué? Para cuidar sus activos y también para proteger lo que es su información financiera, promoviendo así lo que es la eficiencia operativa. O sea, ¿qué es control interno? Control interno simplemente es todas las reglas, por decirlo de una manera llana, todos los cuidados, todos los procesos, todos los procedimientos que establece una entidad. ¿Para qué? Para cuidar sus activos y también para asegurar la confiabilidad de sus operaciones. Ejemplo de control interno, un ejemplo clásico de control interno, por ejemplo, un cheque. Los cheques en la mayoría de las empresas no pueden sacarse con una sola firma, sino que para poder emitir un cheque en una empresa, por lo regular, ese cheque tiene que estar firmado por dos personas. Es un ejemplo de qué? De control interno, porque para poder sacar dinero de la empresa, pues entonces tienen que ponerse de acuerdo dos personas para poder sacar ese dinero de la empresa y no recae sobre la decisión de una sola persona el poder realizar esa erogación de efectivo. Esto es un ejemplo del control interno. También en los recibos de ingreso, por ejemplo, en los recibos de ingreso hay una parte para que firme el cliente que está entregando los fondos y para que firme también el cajero que está recibiendo los fondos y se le entrega una copia al cliente. ¿Esto es un ejemplo de qué? Esto es un ejemplo también de control interno. Un control interno para salvaguardar, para proteger lo que es las cuentas por cobrar de la empresa. Y así en las empresas y en las instituciones sin fines de lucro, nosotros podemos detectar, podemos observar muchos tipos, ¿verdad?, de reglamentaciones, muchos tipos de políticas que se establecen y todas esas políticas en su conjunto es lo que se conoce entonces como el control interno. El control interno, simplemente el conjunto de políticas o reglamentaciones, tanto para cuidar los activos como la confiabilidad de las operaciones de la empresa. ¿Cuáles son algunos de los objetivos del control interno en auditoría? Ya lo hemos mencionado algunos. En primer lugar, proteger los activos. Los activos de la empresa necesitan protección. Algunos más que otros, unos menos que otros. Por ejemplo, el efectivo en caja y banco y, por ejemplo, el terreno donde está ubicada la empresa. ¿Cuál necesita más cuidado de los dos? Necesita más cuidado, obviamente, el efectivo en caja y banco. ¿Por qué? Porque el terreno nadie lo va a mudar de ahí. El terreno nadie se lo va a poner en las espaldas y simplemente se lo va a llevar para otro lugar. Pero por el contrario, el efectivo en caja y bancos pues puede ser movido a través de cualquiera de las formas en que se puede mover efectivo, ya sea con un cheque fraudulento, ya sea con una transferencia, ya sea en efectivo. Por lo tanto, necesita más cuidado el efectivo en caja y banco que el terreno. Y así en todas las empresas, dependiendo la naturaleza, dependiendo las características, dependiendo la actividad comercial de esa empresa, de esa entidad o de esa entidad, ¿verdad?, sin fines de lucro,
pues se tendrán que proteger algunos activos más que otros. Pero sin duda, el principal objetivo del control interno y el primero es el cuidar los activos. En segundo lugar, prevenir y detectar errores y fraudes. O sea, establecemos controles internos, establecemos políticas para detectar tanto errores, o sea, hechos accidentales, incidentales que ocurren en la empresa sin ningún tipo de malicia, ¿verdad? Expresada en la realización del mismo, o también en fraudes, en desvío de fondos, en sustracción de recursos, que sí son, ¿verdad?, hechos, ¿verdad?, realizados a propósito, adrede, para fines de poder entonces enriquecerse de manera ilícita y en consecuencia afectar lo que es la empresa. Entonces se establecen controles internos para prevenir uno como el otro. Errores, ¿verdad?, hechos que sean por error y también hechos que sean realizados a propósito con el fin de atacar lo que son los activos de la empresa. También otro objetivo del control interno, como vemos aquí, es garantizar registros contables fidedignos, o sea, garantizar registros contables que sean fieles, que sean reales. Este es otro objetivo del control interno. Antes, por ejemplo, de manera clásica, cuando se trabajaba contabilidad manual, pues cada formato de entrada de diario tenía una línea para el preparado por, tenía una línea para el revisado por y tenía una línea para el autorizado por ejemplo, cuando trabajamos contabilidad manual de manera clásica. En la época moderna, pues los sistemas de información contable computarizados o los ERP, ¿verdad?, para uno poder loguearse, para uno poder utilizar el sistema, tiene que ser con un usuario. Tiene que ser con un usuario y tiene que ser con una clave. Pues todo lo que se realice con ese usuario y todo lo que se realice con esa clave, pues ya queda registrado, ya queda asentado en lo que es el sistema y por unos procedimientos llamados pistas de auditoría se puede saber qué usuario registró qué, cuándo lo registró, cuál fue la información que modificó, cuál fue la información que anuló, cuál fue la información que eliminó. Los sistemas computarizados, los ERP, permiten, ¿verdad?, saber esto. Y por último, vemos aquí asegurar el cumplimiento de políticas y normas. El control interno busca asegurar el establecimiento y el cumplimiento de políticas y normas que buscan lograr lo que dijimos anteriormente, proteger los activos de la empresa y también garantizar lo que es la idoneidad de las operaciones realizadas dentro de la empresa. ¿Cuáles son algunos de los componentes del control interno? El COSO. Estas siglas COSO, que son uno de los marcos más utilizados en todo lo que es el control interno. COSO significa simplemente componentes del control interno. ¿Cuáles son los componentes del control interno de una empresa? Ambiente de control, o sea, todo lo que rodea la empresa, todo lo que rodea la empresa, todo lo que rodea un departamento o todo lo que rodea un procedimiento X para fines de poder protegerlo, salvaguardarlo, blindarlo, ¿verdad? También lo que es la información y la comunicación. En las empresas y en las instituciones sin fines de lucro se genera información que formará parte, ¿verdad?, de los papeles de trabajo e información que formará parte también de lo que son los hallazgos, recomendaciones o conclusiones del auditor. Estas conclusiones tienen que ser comentadas, tienen que ser informadas a la gerencia para fines de lo que está bien, continúe estando bien y lo que está mal, pues entonces tomar los correctivos de lugar. También evaluación de riesgos. Absolutamente todo lo que hacemos los seres humanos conlleva algún tipo de riesgo. Riesgo que, aunque no nos parezca, está presente en toda actividad humana. Hay actividades que tienen más riesgos, hay actividades que tienen menos riesgos, pero en todo lo que hacemos los seres humanos hay algún nivel de riesgo. Lo mismo pasa en las empresas. Hay actividades, hay operaciones, hay transacciones
que tienen más riesgo que otras. Y por lo tanto, ponemos, ¿verdad?, hincapié principal en lo que son esas operaciones que conllevan un mayor riesgo. Ponemos ¿qué? Ponemos controles internos más estrictos. Ponemos controles internos más fuertes. ¿Para qué? Para mitigar el riesgo, para disminuir el riesgo. Y fíjense que digo mitigar, o sea, digamos, afectar negativamente, bajar lo que es el riesgo. Pero eliminar un riesgo totalmente en cualquier actividad humana, eliminar el riesgo al 100% en una actividad humana es muy difícil. Es muy difícil eliminar el riesgo al 100% en cualquier actividad humana, pero el control interno busca minimizar, busca mitigar, busca rebajar esos niveles de riesgo dentro, ¿verdad?, de los niveles más aceptables posibles. También el control interno sirve para monitoreo. La auditoría interna prácticamente lo que es una labor de monitoreo. Y el marco COSO también tiene lo que son las actividades de control, que son las actividades que se realizan por parte del equipo auditor o como parte del ambiente de control para lo que es la salvaguarda, blindaje, protección, ¿verdad?, o verificación de todas las actividades que se hacen dentro de la empresa. Estos son los componentes del control interno, lo cual entonces nos lleva a la primera pregunta de esta semana. Y esta pregunta es, ¿verdad?, ¿es más importante en una empresa el diseño del control interno o la forma en que se implementa y mantiene en la práctica? Por ejemplo, poniendo esto en contexto, hay empresas que gastan mucho dinero diseñando sus controles internos. Hay empresas que gastan mucho dinero diseñando sus controles internos, pero no son tan efectivos aplicando esos controles internos, o sea, llevándolo a la práctica. Tienen unos controles internos buenísimos en papel, pero en la práctica no es tan así. Y en algunas empresas entonces pasa lo contrario. Los controles internos desde el punto de vista por escrito, desde el punto de vista de lo planteado, de lo sustentado, ¿verdad?, de manera escrita, no son tan fuertes, no son tan buenos, pero los pocos controles internos que tienen lo llevan a la práctica de manera excelente. Muchas veces esto depende de que la persona que esté en el puesto de auditoría interna o la persona que esté en el puesto del contador general o de contador general dentro de la empresa se mantenga en la misma. Pues entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Sería más importante tener controles internos bien fuertes, bien escritos, bien establecidos, ¿verdad?, aunque quizá la práctica no sea tan buena, o sería mejor no tener controles internos tan estrictos de manera por escrita, pero que se lleven a cabo el control interno de manera práctica y de manera muy eficiente dentro de la empresa? ¿Qué opinan ustedes en este caso? ¿Mejor programa de auditoría de control interno, pero floja aplicación, o flojo programa, pero mucho control interno? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver en primer lugar a Ariadna, adelante. Ariadna, ¿me escuchas? Yo no te escucho a ti, ¿los demás me escuchan? Te escuchamos, Ariadna. Parece que es Ariadna que tiene el problema. Ariadna, vamos a darle la oportunidad a Berenice en lo que tú resuelves el problema del micrófono. Berenice, adelante. Bueno, maestro, para mí es mejor que aunque en temas escritos sea un poco deficiente, en la ejecución del control interno sea más fuerte. ¿Por qué razón? Porque como usted mencionaba al inicio, los objetivos de los controles internos es poder proteger los activos y prevenir y detectar los errores y fraudes. Entonces, aunque tengamos un control interno que a modo de diseño y a modo de papel esté bien escrito y nos dé falla, no estamos cumpliendo con para lo que fue creado ese control interno en la empresa. Entonces, yo entiendo para mí de que aunque se pueda ver deficiente en la forma en la que se organiza, si se lleva a cabo de una manera correcta y cumple su función de que me protege los activos y me prevé y me detecta los errores que tengo, entiendo que es más factible.
Perfecto, Berenice. Muchas gracias. Yolaine, adelante. Buenas noches, maestra. Estoy de acuerdo con mi compañera Bueno, Berenice. Al final, como contadores, como personas, como empresarios, lo que queremos es resultados. Y si la implementación que tenemos de los controles internos, aunque no estén tan estructurados ni nada así, están funcionando, están haciendo su trabajo, están protegiendo los activos, eso es lo que no es factible a nosotros como empresa, como contadores y como personas. muchas gracias por tu aporte, Yolaine. Muchas gracias. Criselda, adelante. Sí, buenas noches, maestro. Como dicen nuestras compañeras, es cierto, es mejor llevar a cabo, ahí me fue la palabra, El es control mejor interno. el control interno que tenerlo en papeles. Hay empresas, he trabajado en empresas que llevan su control, su manejo de salida, de entrada de lo que sea que se venda y así, y llevan un buen manejo, aunque no tengan una orden de que esos son los objetivos, esas son las cosas que hay que hacer en la empresa. Sin tener esos papeles, logran su objetivo y llevan un buen Perfecto. control. Muchísimas gracias, Griselda. Muy bien. Zuleika, te escuchamos. Zuleika, ¿estás? Joenny, adelante. Sí, buenas noches. Buenas Es noches. importante un buen diseño, pero la implementación, lo que se vive, lo que se practica a diario es lo importante. Es mi opinión. De acuerdo, Joenny, muchas gracias. Ariana, ¿estás ahí? Sí, cambié el ¿O no? dispositivo, a ver si me escuchan mejor. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. Adelante. Bien, buenas noches. Le voy de la mano con lo que dicen mis compañeros. Yo no hago nada con tener por escrito un control interno súper organizado, muy bonito, muy todo, cuando al final en la empresa no se están cumpliendo con las normativas, con la política de uso. No hago nada con tener un desorden cuando tengo todo dique muy organizado. Lo importante es que se lleven a cabo los procesos como deben de hacerse. Entonces, me voy por la parte de que es mejor llevar una organización a pesar de que en el control interno no esté tan no esté tan estricto escrito, pero sí que se lleven a cabo los procesos, porque al final nosotros lo que queremos es resultados y que las cosas se hagan bien y que las políticas de la empresa se cumplan. Entonces, es mejor que cada quien sepa bien lo que tiene que hacer y tener un control interno de manera práctica, de manera organizacional, ¿verdad? Bien organizado y no que esté escrito en papel nada más y que no se lleve a cabo ese proceso. Perfecto, Ariana. Muchas gracias. Zuleika, ¿estás? Sí, profe, disculpe, lo que pasa es que no quería abrir el micrófono. Yo Ahora sí, pienso adelante. también que la implementación y los mantenimientos son más importantes en la práctica, porque incluso un diseño perfecto puede fracasar si no se ejecuta adecuadamente. Por el contrario, un diseño modesto, pero bien aplicado y monitoreado, puede generar resultados sólidos y proteger eficazmente los recursos de la empresa. El mejor control interno no es el que está en el papel, sino el que vive en la operación diaria de la empresa. Aquí mi Perfecto. aportación. Muchas gracias, Zuleika. Y yo estoy de acuerdo con ustedes jóvenes también. O sea, muchas veces no hacemos nada con un plan súper estructurado si ese plan no es aplicable, ya sea porque no tenemos los recursos disponibles, ya sea en cuanto a personas, ya sea en cuanto a equipos, dispositivos electrónicos, o ya sea por cualquier otro factor. No hacemos nada teniendo un plan superestructurado si no tenemos los recursos para poder aplicarlo. Mejor diseñar controles internos más sencillos y entonces ayudar, ¿verdad? Apoderar a lo que es el personal que tenemos disponible en la empresa para que ellos entonces puedan ser bien celosos con la aplicación de esos controles internos que son bien sencillos, que pudieran ser bien sencillos. Si podemos tener controles internos bien estructurados y podemos aplicarlos también, porque tenemos los recursos, mucho mejor. Pero al final del día,
no hacemos nada con control interno muy bien estructurado si no tenemos el personal o si no tenemos las herramientas para poder llevarlo a cabo de manera correcta. El control interno de una empresa debe ser evaluado. Debe ser evaluado de acuerdo a ¿qué? A los diversos ciclos contables, que es un tema que hemos estado tratando anteriormente. En cada uno de los ciclos contables de operación de la empresa tienen que establecerse controles internos obligatoriamente. O sea, vemos aquí, por ejemplo, compras y pagos, ventas y cobranzas, inventarios, efectivos y bancos y nómina y cualquier otro ciclo de operación que se pueda presentar en una empresa. Todos esos ciclos tienen su nivel de riesgo. Dependiendo una empresa con respecto a otra, ese nivel de riesgo puede ser más alto, ese nivel de riesgo puede ser más bajo. Pero de que cada uno de estos ciclos de operación tienen sus propios riesgos inherentes, o sea, sus riesgos propios de la actividad, lo tienen. Y por lo tanto, tienen que tener controles internos. Y el auditor entonces tendrá que evaluar, el auditor tendrá que revisar estos controles internos para ver si realmente conviene, tendrá que evaluar estos controles internos para ver si realmente conviene lo que es tenerlos como tal o si conviene hacer algún tipo de modificación para poder lograr lo que ustedes dijeron ahorita, que al final del día nuestro objetivo es cuidar que los activos de la empresa estén bien cuidados y que los procesos operativos, ¿verdad?, de la empresa, los procesos contables de la empresa, pues estén también bien resguardados. ¿Cuáles son algunas de las herramientas que tenemos para evaluar los controles? Tenemos, por ejemplo, cuestionarios de control. Los cuestionarios de control son pruebas en base a preguntas, preguntas de todo tipo, preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de selección múltiple, preguntas de desarrollo, preguntas como la llamada escala de Likert, ¿verdad? Que es cuando vemos un cuestionario, por ejemplo, que dice para nada de acuerdo, algo de acuerdo ni desacuerdo, de acuerdo en algo o muy en acuerdo, por ejemplo. Eso es una escala de Likert, una escala que busca, por ejemplo, medir lo que es el nivel de acuerdo que tiene una persona con en base a unas preguntas en específico. También cuestionario de desarrollo. Venga, señor fulano, ¿usted qué es el encargado de tal área? O venga, señora fulana, usted que es la empleada que trabaja en tal área de esta empresa, repóngame estas preguntas que le estoy, ¿verdad?, planteando aquí. Se lo puedo dar por escrito, se lo puedo dar de manera verbal, pero el cuestionario es altamente útil para lo que es la captación de información. También narrativas y flujogramas, o sea, vamos a narrar, ¿verdad? Nárrame cómo tú trabajas en el departamento. Bueno, yo recibo esta documentación, en base a esta documentación yo lo registro en tal parte, en caso de que se cumpla tal condición, le remito la información a fulano de tal, en caso de que remita la información que tenga tal cualidad, pues lo coloco en tal sitio, se lo mando a fulano, lo archivo de tal manera, y entonces a partir de ahí, fulano lo toma y lo coloca en tal sitio. O sea, esa persona te está narrando lo que hace, y en base a esa narrativa, con tu experiencia como auditor, pues entonces tú puedes determinar y puedes detectar cualquier tipo de falla de control interno en lo que esa persona te está exponiendo. Esto va muy de la mano también con lo que son los flujogramas o gráficos de flujo, que es un gráfico donde nosotros simplemente vamos dibujando, vamos diagramando, vamos estableciendo cómo fluye la información dentro de una área o dentro de diferentes áreas de la empresa. Tenemos también las pruebas de cumplimiento. No es más que una prueba que aplicamos para ver si se está cumpliendo el control interno que está establecido en tal área. Por ejemplo, hace un tiempo mencioné, los cheques de esta empresa obligatoriamente tienen que tener doble firma. Los cheques tienen que tener doble firma. Pues si los cheques tienen que tener doble firma, pues entonces déjame diseñar este pequeño cuestionario con una pregunta única. Los cheques o las copias de los cheques
de los meses tal, tal, tal y tal, ¿estaban con doble firma? Si la respuesta es sí, marque aquí. Si la respuesta es no, indique cuáles cheques de los revisados de esos meses no tenían doble firma. Eso es una prueba de ¿qué? De cumplimiento, una prueba que establecemos para verificar simplemente si se está cumpliendo un control interno previamente establecido dentro de la empresa. Y por último, tenemos las matrices de riesgo y control. Como dijimos hace un momentito, todo lo que hace los seres humanos tiene algún tipo de nivel de riesgo, conlleva algún tipo de nivel de riesgo. Y las matrices de riesgo y prueba de control pues nos ayudan a poder evaluar ese riesgo y poder identificar si hay que tomar algún correctivo de lugar o si el riesgo se mantiene de manera aceptable. Es muy importante que nosotros entendamos el negocio, que tengamos un entendimiento del negocio. Les decía a los chicos de auditoría interna en la clase anterior, en el horario anterior a este, que si nosotros vamos a auditar una empresa, si vamos a hacer una auditoría en una empresa, si vamos a auditar dentro de una empresa un procedimiento o área X, tenemos que tratar por todos los medios de obtener un conocimiento general de lo que es ese departamento y esa área. ¿Por qué? Porque como auditores nosotros no debemos auditar absolutamente nada que no conozcamos o nada que no entendamos por lo menos de manera general, porque como auditores de nosotros se espera una opinión. ¿Y cómo yo voy a poder emitir una opinión de algo que no entiendo? No puedo. No sería una opinión válida, no sería una opinión digna de tomar en cuenta, razón por la cual es muy importante entender el negocio. Como vemos aquí, la efectividad del control interno depende de qué, del tipo de operaciones, nivel de automatización y cultura organizacional. En resumen, de un conocimiento de la empresa. Una empresa en la cual la mayoría de los procesos operan de manera análoga, porque por ejemplo la administración así lo prefiere, pues yo como auditor ni debería sugerir jamás una implementación de algún sistema costoso para resolver X cosas. No, ¿por qué? Porque no lo van a hacer, porque en esa empresa prefieren lo que son los procesos análogos. Pues déjame recomendar dentro de lo análogo la mejor recomendación posible para poder proteger, para poder salvaguardar esta área. Esta es una empresa que es muy abierta a lo que es la auditoría. Perfecto. Pues entonces puedo poner más controles internos y controles internos más visibles. Y por el contrario, no. Esta empresa no es para nada abierta a lo que es la auditoría. El personal siempre tiene miedo de la auditoría, no le gusta hablar con los auditores. Pues entonces tenemos que tratar de poner en ese tipo de empresas controles internos, pero que sean menos invasivos. Menos, ¿verdad? Invasivos. O sea, pero todo esto nos lo da ¿qué? Todo esto nos lo da lo que es el conocimiento y el entendimiento del negocio, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta, y esta es: ¿debería el auditor emitir recomendaciones de mejora sobre controles internos, aun cuando su encargo sea solo una auditoría financiera? Una auditoría financiera o auditoría de estados financieros es una auditoría que lleva a cabo un auditor para emitir una opinión sobre si los estados financieros de la empresa cumplen con dos condiciones. En primer lugar, que presenten razonablemente o no la situación financiera de la empresa a la fecha de corte de los estados financieros, y en segundo lugar, que estén, ¿verdad?, presentados de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, NIF o PRIMES o FUL, dependiendo lo que aplique a esa empresa, para fines entonces de poder emitir una opinión sobre estos dos puntos. Si la situación de la empresa real está presentada en esos estados financieros, y aparte de eso, si los mismos están presentados de acuerdo a las NIF. Pero durante el desarrollo de sus funciones para lograr este objetivo, el auditor pide información. El auditor pide información, recaba documentos, recaba documentación, hace revisiones, y dentro de esas revisiones, durante esas revisiones, para fines de poder emitir su opinión sobre los estados financieros de la empresa, pues el auditor recopila información y también observa, ¿verdad? Observa lo que es el control interno, observa lo que son los diferentes controles internos de la empresa en las áreas
que él está revisando. Entonces, ¿debería el auditor emitir opiniones sobre esos controles internos o debería simplemente enfocarse en su objetivo de realizar su auditoría financiera para ver si los estados cumplen realmente con presentar la situación financiera de la empresa y cumplen el estar en base al formato de las NIF? ¿Qué opinan ustedes en cuanto a este caso? ¿Debería el auditor externo, que solamente va a opinar sobre fue contratado para una opinión sobre estados financieros, opinar también sobre los controles internos de la empresa en caso de que él observe algo que entienda que merezca algún tipo de observación? Ariadna, adelante. Pero por supuesto que sí, maestro. Usted mismo siempre aconseja y dice que el auditor o el contador no solamente es contador, sino que es asesor de la empresa. Entonces, si ve que algo está mal, si pide un documento y lo que hay es un desorden o ve que el proceso no se está haciendo de la manera correcta, a pesar de que esté ahí solamente para auditar los estados financieros, también está en el derecho o en la oportunidad de dar la asesoría, de sugerir a los gerentes, al encargado, de mejorar los procesos internos. Porque, por ejemplo, en mi caso, donde yo trabajo, siempre que van los auditores, antes de que vaya el auditor, va el departamento de control interno. Pero es para ello curarse en salud, por así decirlo, antes de que vaya el auditor, porque es que el auditor se va a fijar en absolutamente todo. Entonces, el control interno trata de que se esté cumpliendo con todo correctamente antes de que vaya el auditor. Entonces, creo que es un trabajo de la mano. Y si el auditor ve que no se está cumpliendo con algo, pues puede hacer la sugerencia. Pienso que sí. Pues perfecto, Ariadna. Muchas gracias. Berenice, adelante. Claro que sí, maestro, que puede hacer recomendaciones. Incluso por eso es que se hace una reunión de cierre luego de una auditoría, porque en la reunión de cierre el auditor todas sus anotaciones y todo lo que observó y lo que revisó en la auditoría, lo presenta al consejo o a quien haya solicitado la auditoría y al departamento de control interno si la empresa tiene. Y dentro del formulario que nos dan como auditores, hay algo que al final se llama recomendaciones y o campos a modificar. Eso lo que quiere decir es que son mejoras que uno vio que se pueden hacer en el proceso y uno las pone, o sea, las recomienda, así mismo como su nombre lo dice, para ver si el consejo está de acuerdo. Entonces, uno tiene que explicar por qué hacer esa recomendación, porque nada más no es recomendarlo y ya, sino especificar cuál fue la mejora que uno entiende que puede haber haciendo esa recomendación. Pero claro que si el auditor, así como usted también lo ha mencionado anteriormente, puede hacer la recomendación de mejoras y más cuando es control interno, que es cuidando la parte financiera. Perfecto. Muchísimas gracias, Berenice, por tu aporte. Zuleika, el tiempo es tuyo. Adelante. Yo también estoy de acuerdo, yo pienso que sí, ya que es una buena práctica y está dentro del alcance del auditor financiero, aunque cuando su encargo sea únicamente una auditoría de estados financieros, el objetivo principal de la auditoría financiera es expresar una opinión sobre si los estados financieros están representados razonablemente, de acuerdo con el marco de información financiera aplicable. Y aunque la auditoría financiera no tiene como objetivo principal evaluar el control interno, sí permite identificar debilidades significativas, por lo que emitir recomendaciones de mejora es una práctica profesional, por ejemplo, válida y útil en muchos casos obligatoria. Perfecto. Aquí mi Muchísimas parte. gracias, Zuleika. Muy bien. Yorania, adelante. Sí, maestro, estoy de acuerdo con mis compañeras. Como usted dijo anteriormente, siempre se espera una opinión del auditor, siempre se espera que conozca, siempre se espera como que diga algo, su opinión, que cómo evalúa la empresa. Y como dijo Ariadna, si hay un departamento de control interno, siempre se va a percatar de que todo esté funcionando correctamente, porque el auditor, aunque vaya a evaluar una sola área específica, si ve algo raro o algo a modificar en otra área, está dentro de la responsabilidad de decirlo. El auditor, si vamos a decir nota algo, no lo dice y luego sucede algo por esa razón, digamos que puede tener responsabilidad en esto. Perfecto. Muchísimas gracias. Excelente.
Sí, equipo, no voy a agregar nada. Yo estoy de acuerdo con ustedes. O sea, durante nuestro trabajo de auditores, nosotros vamos a observar cosas que quizás no tengan que ver directamente con el trabajo que fuimos a realizar. En el caso de la pregunta, auditar los estados financieros de la empresa. Pero nosotros como más que auditores, como asesores, como personas que queremos agregar valor a través de nuestra participación dentro de la empresa a la misma, pues cualquier cosa que observemos y de la cual tengamos el criterio, tengamos la experiencia y tengamos los avales profesionales para opinar, en este caso, como es el tema del control interno, pues debemos hacerlo. Así que estoy totalmente de acuerdo con sus opiniones. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de un mal control interno? Una empresa que no tenga controles internos adecuados. Una empresa que no tenga controles internos bien establecidos. ¿Cuáles son algunas consecuencias que puede tener esto? En primer lugar, fraudes no detectados. Fraudes que ocurrieron hace un tiempo o fraudes que están ocurriendo de manera progresiva, de manera continua, de hace un tiempo a la fecha, no son detectados porque no se tienen buenos controles internos. También registros contables distorsionados. Registros contables distorsionados, o sea, registros contables que no captan de manera correcta lo que es la situación financiera del hecho económico que está ocurriendo. Nosotros hacemos un registro en el diario, es la expresión contable de ¿qué? De un hecho que está ocurriendo en la vida real, en la realidad. Nosotros hacemos un registro en el diario, lo que estamos es expresando de manera contable un hecho que está sucediendo en la realidad. Por lo tanto, si no hay controles internos, nosotros no nos podemos percatar de que probablemente alguno de esos registros no está captando de manera adecuada lo que está sucediendo en la realidad y por lo tanto está distorsionando lo que es la información y por lo tanto está afectando también ¿qué? Los estados financieros. Porque de las entradas de diario, o sea, de las transacciones que se registran en la empresa, es que se terminan alimentando lo que son los estados financieros. Por lo tanto, si los registros están distorsionados, pues los estados financieros también estarán distorsionados. Y este es un riesgo que se corre cuando hay un mal control interno, que es el punto número 3, informe financiero poco probable. Si mis registros contables están distorsionados, pues mis informes financieros, mis estados financieros que mencionábamos hace un momentito, pues también van a estar mal, ¿verdad? Mal expresados. No van a expresar realmente la situación financiera de la empresa a la fecha de corte de los estados financieros. Y también una auditoría más extensa y más costosa, porque mientras más errores encontramos en los controles internos, más hallazgos de auditoría van a aparecer, más tiempo van a tener que durar los auditores auditando y esto se puede transformar también en lo que es una mayor salida de recursos de la empresa por tener que pagar más honorarios a estos auditores. Estas son las principales consecuencias de un mal control interno. Ejemplo aplicado, por ejemplo, al ciclo de compras, por ejemplo. Control clave, autorización previa de órdenes. En las empresas que realizan muchas compras, en las empresas que tienen un nivel o hacen pocas compras, pero de montos importantes, se debe establecer previamente que la autorización previa de las órdenes. Ok, nosotros le mandamos esta orden de compra a este proveedor. ¿Quién autorizó que se mandara esa orden de compra? ¿Por qué estamos mandando esa orden de compra? ¿Realmente se necesita esa mercancía que está en esa orden de compra? Todo eso tenemos que evaluarlo. ¿Cómo? Como vemos aquí, verificando firmas, por ejemplo, fechas en las órdenes seleccionadas. O sea, ¿cómo lo evalúo? Déjame tomar un muestreo. Si son muchas, déjame tomar una muestra representativa de lo que son las órdenes de compra de la empresa. Déjame verificar la firma. Ah, sí, está firmada. Ah, sí, está firmada. Ve acá, pero esta firma está alterada. Esto no fue fulano que lo firmó, que es la persona que está autorizada para poder firmar esta orden de compra. Pero ven acá, pero esta orden de compra tiene esta fecha y entonces la factura que tiene anexa, tiene fecha muy anterior. Pero esta factura no puede ser realmente de esta orden de compra. Esto está raro. O sea,
nosotros detectamos los puntos clave y en base a esos puntos clave, pues establecemos pruebas que nos ayudarán a poder emitir una opinión de que si lo que se está haciendo es correcto o no es correcto. Lo cual nos lleva, ¿verdad?, a la siguiente pregunta de debate. Y esta ¿es razonable confiar en controles internos implementados solo para efectos de auditoría externa? O sea, alguien mencionó, por ejemplo, hace un momentito, que cuando van los auditores, cuando se sabe que van los auditores externos a una empresa en donde ella trabaja, la función de auditoría interna realiza una revisión para poder verificar todo y poder verificar que todo esté adecuado para cuando vayan esos auditores. Y entonces también hay otras empresas que saben, bueno, mira, los auditores externos dicen que vienen en tal fecha, nos hicieron estos requerimientos y nos informaron también que ellos van a revisar esta área, esta otra documentación o X documentación. Vamos a establecer un procedimiento para que eso pueda estar listo para cuando ellos lleguen. ¿Sería confiable efectuar el control interno de esa manera? ¿Serían contables esas políticas, esas normativas de control interno aplicado en esa empresa solamente para cumplir con los auditores externos? ¿Tiene algún tipo de valor esto? ¿Tiene un valor medio porque al final las cosas se ponen al día? ¿No tiene ningún tipo de valor porque solamente para cumplir? ¿O está bien que se haga así? ¿Qué opinan ustedes en cuanto a esto? Yolaine, adelante. Bueno, maestro, yo opino que si solamente se hacen los controles internos el día antes o el día que va la auditoría, no, esa empresa en realidad no está protegiendo sus activos, no está cumpliendo con la normativa y es muy riesgoso eso, no es lo debido. Es como tú intentar preparar algo, tapar algo como el día antes. Eso, al final, luego que se hayan los auditores, sí, todo está bien, pero después, el resto de los días, es un desorden y los activos están desprotegidos, un desorden total. Yo creo que no es lo debido. La empresa debe cuidar sus activos todos los días, no solamente cuando va a la auditoría. Perfecto, Yolaine, muchas gracias. Ariadna, adelante. Estoy totalmente de acuerdo con Yolaine. No solamente es cuando va el auditor o cuando van auditores externos, que control interno debe de mantener los procesos estandarizados, sino como dice su nombre, proteger los activos de la empresa, porque de nada sirve yo tener un cuidado solamente un día, cuando el año entero se trabaja con esos activos, se trabaja con cosas de riesgo, de alto riesgo, y yo solamente quiero proteger los bienes de mi empresa. Entonces, debe de haber un control total siempre, no solamente de que para que los auditores no encuentren ninguna falla, sino para que mis activos se encuentren protegidos. Perfecto, muchas gracias, Ariadna. Criselda, el tiempo es tuyo, adelante. Sí, maestro, estoy de acuerdo con mis compañeras, como decían, es cierto, no es que vamos a llevar un control interno el día antes de la auditoría, o como usted dijo de ejemplo, que la empresa lleve como un control para que ese día esté todo organizado, ¿no? Es que siempre debe estar todo organizado. Ejemplo, siempre pongo ejemplos vivos de trabajos donde he estado, porque es lo más efectivo. Donde yo trabajaba, ellos llevaban, o yo tenía que llevar un inventario diario. Ya a la hora de que me preguntaban cuánto iPhone 11 tenemos, ya yo sabía cuánto teléfono había en la tienda. Y eso era llevar un control interno y yo lo llevaba a diario. Perfecto, muchísimas gracias, Griselda. Muchas gracias por tu aporte. Siempre son valiosos los aportes aplicados, ¿verdad?, a la vida cotidiana. Zuleika, adelante. Estoy muy de acuerdo con mi compañera también. No es razonable confiar únicamente en controles internos implementados solo por efecto de la auditoría externa. Por ejemplo, este debe de estar diseñado e implementados principalmente para garantizar la eficiencia operativa
de la empresa. Por ejemplo, la fiabilidad de la información financiera, el cumplimiento y las leyes y regulaciones aplicables. Si un control ha sido implementado únicamente con el fin de satisfacer al auditor externo. Por ejemplo, justo antes de una auditoría, puede que no esté adecuadamente integrado en las operaciones diarias de la empresa. Por ejemplo, que no cuenten con la evidencia suficiente de aislamiento continuo. Entonces pueden pasar varias cosas. Por lo tanto, no estoy de acuerdo. Perfecto, Zuleika. Muchas gracias por tu aporte. Berenice, el tiempo es tuyo. Bueno, maestro, yo le voy a hablar desde la experiencia. Yo, donde laboro actualmente, hicieron un departamento reciente. Yo entré hace un año y cuando entramos un grupo que mencionamos que éramos auditores internos, a ellos les creó la suspicacia y crearon un departamento de auditoría interna. Pues han creado la práctica de que íbamos a ser auditados por ISO, que es una auditoría externa y específicamente venía para el área financiera. Ya usted sabe que ellos en su vida habían tenido un departamento interno y les costó prepararse. Incluso cuando vino la ISO, se encontraron muchas no conformidades y muchas oportunidades de mejora, porque no sabían qué pasa ahora. Ahora lo que están haciendo es que mes por mes se hace una revisión de lo que está pasando con todo lo que es financiero, dígase activos y todo lo que está pasando de forma financiera en la empresa. Nos tuvo que pasar eso como empresa, de que no estábamos preparados por eso mismo, porque solamente se hacía una preparación anticipada una semana antes de la auditoría externa, pero ahora se está implementando de que se hace un control interno mensual de todo lo que es financiero y lo que hace es que nos llevamos un control y sabemos de forma ordenada en qué debemos mejorar y qué estamos haciendo mal. Entonces, Perfecto, entiendo que ahí Berenice. está la respuesta. Excelente. Muchas gracias por tu aporte. Yacaira, adelante. Yo pienso igual que nuestro compañero. Es mejor cuando uno lleva la cosa organizada desde el principio porque se le hace más difícil, es más fácil ver el problema a temprano que a tardanza, porque ya luego que se amontonan tantos problemas, es como complicado poder resolverlo. Yo, por ejemplo, he comenzado una cooperativa de ahorro municipal en mi sector y yo al no comenzar desde el principio la contabilidad de hacer listado y las transacciones, ahora que tengo que transcribir 14 ahorros porque eso es semanal, a mí se me ha hecho un poco difícil porque yo he querido y me siento, pero cuando veo como que es mucho trabajo, entonces se complica. Entonces, también hay errores que desde el comienzo, cuando uno lo va mirando, uno lo puede ir resolviendo, pero cuando no lo deja acumular, se le hace más difícil. Perfecto. Muchísimas gracias por su aporte, compañero. Muchas gracias. Y eso es así definitivamente. O sea, en un control interno que se estableció solamente para recibir a los auditores externos, no se puede confiar, porque obviamente desde que pasa esa auditoría, como dijeron varios de ustedes, ¿qué va a pasar? Que todo va a volver a la normalidad. Todo va a volver a la normalidad, todo va a volver a estar desarreglado y cuando se sepa de nuevo que van los auditores externos, entonces pues se van a preparar de nuevo para poder presentarle una mejor cara. Ahí no están engañando a los auditores externos. Ahí están engañando ¿a quién? Están engañando a la misma empresa. ¿Tiene algún punto bueno esto? Bueno, sí, tiene el punto bueno de que, aunque sea a manopla, diríamos, ¿verdad? Aunque sea de manera forzada, pues la presencia del auditor externo está haciendo que por lo menos las cosas antes de llegar se lleven al día, se pongan al día, lo cual, ¿verdad? Dentro de lo malo, podemos ver esa parte como buena, pero no debe ser así. El control interno debe ser continuo. El control interno exitoso, el control interno bueno, el control interno que funciona es el control interno que se aplica de manera continua. Así que nada, equipo, recuerden siempre, un buen sistema de control
puede reducir lo que son las pruebas sustantivas. Esta es la idea que le quiero dejar en esta noche. Un buen sistema de control puede reducir las pruebas sustantivas. Recordando, las pruebas sustantivas son aquellas pruebas que aplica el auditor en diversas áreas para poder obtener información que le permita, ¿verdad?, emitir o fundamentar su opinión. Si hay poco control interno, pues como auditores vamos a tener que hacer más pruebas para poder satisfacer nuestra duda sobre si esa información está correcta o no. Pero por el contrario, si el control interno es suficiente y está bien aplicado, bien establecido, pues podremos hacer menos, ¿verdad?, menos pruebas y por lo tanto nuestro trabajo también será más fácil. La próxima semana vamos a hablar específicamente de este tema, las pruebas de cumplimiento y las pruebas sustantivas.